Hola compañeros, ¿cómo estamos? En el día de hoy, nuestra clase de grado séptimo es continuar el módulo en el segundo tema, que es el Imperio Bizantino. Vamos a trabajar desde el año 393 al 1453. Vamos a hablar unas características y vamos a hablar de que inicia con Teodosio el Grande. Fue el primer emperador del Imperio Bizantino. Algo que nos falta en nuestro esquema es de que a este emperador se le conoció con el nombre de autocrático. Y la palabra autocrático significa perdón. La persona autocrática es la persona que es elevada a ser una divinidad, a ser alguien súper importante y escogido por Dios de acuerdo a la creencia que ellos tenían, que eran teocráticos, de que el emperador era escogido por Dios y era el que iba a servir en todo el proceso del imperio. Vamos a encontrar de que el imperio está ubicado en la parte oriental de Europa, su religión es la cristiana, sus idiomas reconocidos son el latín y el griego, y su creación a partir de las leyes del derecho romano. ¿Qué significa esto? Que ellos tomaron como base el derecho romano que venía de antaño y lo transformaron para poder generar todo lo que es el derecho actual. Entonces con esto damos pie e inicio a nuestra clase de ciencias sociales llamada en el día de hoy Imperio Bizantino. Hola chicos, entonces como vimos nosotros en nuestro tablero, vimos aspectos de relevancia del Imperio Bizantino. Entonces vamos a tener en cuenta para arrancar qué fue el Imperio Bizantino. Recordemos nosotros que el Imperio Bizantino es un imperio surgido a partir del Imperio Romano, es decir, el Imperio Romano comenzó a tener decadencia y los habitantes o la clase alta de la sociedad del momento quiso mirar cómo desarrollar un nuevo proceso y generar una nueva separación de Roma. Esto se dio en el año 395, pero debemos tener en cuenta que ese imperio romano se dividió en dos. El primero es el de Occidente, que fue el de que cayó, el que se dejó llevar por todo el proceso de peleas y disputas al interior. Y tenemos el oriental, que se desarrolló como el imperio bizantino en el año 395. Entonces, tenemos nosotros que en ese año Teodosio el Grande decidió dividir el imperio romano entre sus dos hijos. Lo que les decía hace un momento, comenzaron a disputarse, comenzaron a pelear y dijeron, no, aquí nos tenemos que dividir, nos tenemos que ir. Entonces, así fue. Ahora, después de eso, él dividió el imperio en los dos hijos y su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental, es decir, lo que es el imperio bizantino. Ese imperio perduró 1000 años y fue importante, primero porque todo tomó como capital Constantinopla. Ahora, el imperio bizantino comprendió uno de los mayores imperios de la historia, ya que supo ser una potencia a nivel mundial y trascendió a lo largo de la historia, que a nuestra época encontramos muchos aspectos dentro de lo que es la arquitectura, la economía, las leyes, porque ellos manejaron muchísimo lo que fueron las leyes y generaron, primero, por parte de Justiniano, que fue el emperador más importante, generó un desarrollo en igualdad de la mujer y el hombre, respetando obviamente las jerarquías que se manejaban en ese momento. Segundo, también teniendo en cuenta todos los desarrollos que se daban en la parte histórica del momento. Recuerden ustedes que la mujer siempre ha sido tomada en segundo lugar. Sin embargo, bajo el gobierno de Justiniano, la mujer fue teniendo más derechos en esa época de la historia. Ahora, también debemos saber que todo principio tiene un fin y, como vamos a verlo, se debilita en 1453 por, en primer lugar, las guerras y luego también por algo conocido como la peste negra. Y les voy a explicar así qué fue la peste negra rápidamente. La peste negra, también llamada peste bubónica o una peste neumónica o septicemia, fue una de las mayores pandemias que ha azotado a la humanidad, específicamente a Europa, Asia y norte del África, y esto ocurrió durante el siglo XIV, alcanzando su pico máximo, es decir, la época de mayor tragedia y de mayor desolación entre 1345 y 1350. Ahora, esta pandemia fue causada por una bacteria que se transmitía a través de las pulgas de las ratas. Es decir, la gente en ese momento vivía en una casa y vivían todos, mamá, papá, hijo, el gato, el perro, la vaca, el toro, el burro, la burra, el caballo, la yegua. Y pues obviamente todos dormían en un mismo lugar. Y eso generaba que en un momento determinado, pues se prendiera la enfermedad. ¿Listo?
Y esto se llevó una tercera parte de la población de Europa y fue traída desde Asia. ¿Listo? Esta peste se diseminó rápidamente desde el Mediterráneo hacia el centro y norte del continente europeo, llevando y llegando hasta sitios tan lejanos como Rusia, Escandinavia y Escocia. Vamos a ver las características de la peste negra. Una, esta peste negra se le conoce así porque crea unas ampollas hemorrágicas en la piel, las cuales se oscurecían dando un aspecto necrótico, es decir, como que la sangre se coagula y obviamente genera como ese proceso de negro que ya no avanza y la persona pues obviamente pareciera que se hubiese golpeado, pero hace parte de ese proceso. Dos, la enfermedad se puede presentar en tres maneras: peste, peste neumónica o septicemia, lo que les explicaba. Eh, las causas, lo que les dije, esto arranca primero en Asia y después se va llevando a medida que la gente va llevando mercancías a Europa y todo el proceso normal de transportar las cosas. Y fuera de eso, se habla de que esta pandemia se ayudó a mantener gracias a las climas que estaban en la época. Entonces se dio como en el cambio de verano, en los veranos calientes, secos, y favorecieron la proliferación. Consecuencias: 60 millones de muertos entre Asia y África, pérdida de aproximadamente el 30% de la población de Europa, es más o menos 20 millones de habitantes. Hubieron áreas despobladas y abandonadas que se generaron por los movimientos demográficos buscando cómo sobrevivir. Hubo efectos económicos, daño de agricultura, daño de disminución de las áreas pobladas en la parte cultivable. ¿Listo? Eso es el proceso que se dio. Una de las formas como se controló la peste negra fue mejorando la alimentación. ¿Listo? Y esa enfermedad desapareció por completo en el siglo XIX en Europa. Listo, chicos. Entonces, explicamos aquí qué pasó para que ellos se fueran a la debacle. Y primero esa parte, y también porque venía el Imperio Otomano o los turcos y también invadieron, que eso más adelantito se los voy a explicar. Ahora, ¿cuál fue el origen? Ya tenemos una primera parte. Fue, una, fue la división del Imperio Romano, dividido, valga la redundancia, entre los dos hijos de Teodosio el Grande, a quien le correspondió la etapa o la parte oriental. Fue la que perduró, la que salió a flote. Ahora, el emperador Diocleciano fue quien había difundido la idea de dividir el imperio para garantizar un mejor dominio de todo el territorio. Sin embargo, a pesar de la insistencia del emperador Teodosio I para unificar las tierras, es quien finalmente terminó dividiéndola entre sus dos hijos. Es decir, Diocleciano había infundido la idea de dividir, pero Teodosio dijo al principio que no, que había que reunificar las tierras, que teníamos que ser todos una sola familia, pero él después termina dividiendo. Listo. Ahora, la parte occidental del imperio sufrió diversos ataques germanos, los cuales no pudo resistir y terminó por caer. En cambio, la parte oriental, es decir, el imperio bizantino, fue capaz de resistir a los ataques y proyectarse en una era de auge y esplendor. Ahora, la ubicación del imperio bizantino. El nombre del imperio se debe a que la capital de aquella región era una colonia griega llamada Bizancio, más tarde Constantinopla, que es la capital. El imperio bizantino está ubicado a través de toda la parte oriental de los dominios de la antigua Roma. Si bien comenzó solo con la parte oriental del imperio romano, para el año 550 ya se había logrado conquistar grandes territorios pertenecientes a la parte occidental. Entonces esto es procesos dentro de la organización del imperio bizantino. Ahora vamos a ver cómo se da la organización social y política. Primero, la organización social. Tenemos que en el punto máximo, que es el gráfico que vamos a ver, está el emperador y su familia. El emperador consistía en la máxima autoridad y el mayor exponente de la iglesia. La nobleza, los asesores, estos funcionarios del emperador, caballeros y patricios que contaban con beneficios políticos y sociales, se consideraban la clase alta del imperio. Sacerdotes, aquellos que promulgaban la religión y contaban con los beneficios de la clase alta. Clase media, comerciantes y artesanos que pagaban tasas de impuestos y contaban con escasos beneficios del imperio. Luego tenemos la clase trabajadora, que son los campesinos y trabajadores que servían a las autoridades del imperio y debían pagar altas tasas de impuestos y conformaban la clase más baja. Ahora,
La organización política del imperio era teocrática, es decir, Dios era la base de todo el proceso. Él era el único que decía qué se hacía, cómo se organizaba, cómo se mandaba y demás. Además, él era el jefe supremo y decía que Dios lo había designado, que Dios lo había enviado y que a partir de eso él iba a trabajar. ¿Listo? Ahora, vamos a ver, antes de ver cómo cayó el imperio bizantino, vamos a ver algo de la economía de este imperio. Este imperio fue uno de los imperios, como les dije hace un momento, el más importante y fue la potencia mundial de su época. Desarrolló todos los procesos que se manejaban hasta entonces. A ver, tengamos en cuenta que el imperio bizantino gozó de una gran prosperidad económica gracias a una floreciente agricultura. Es decir, ellos manejaban los latifundios y los minifundios. Los latifundios son grandes extensiones de tierra que eran utilizados para el cultivo de cereales, frutas, armaban también viñedos, utilizaban la uva para poder hacer vino y eso les permitió muchísimo desarrollo. Además, la producción textil se basaba en talleres de seda estatales, es decir, que empleaban gran cantidad de operarios y el imperio era el que pagaba a esos operarios porque dependía de ellos el comercio. Ahora, eh, esto en un momento determinado hubo un proceso que los monjes o la iglesia católica llevaron los gusanos de seda traídos de la India y el emperador Justiniano los vio, aprendieron las técnicas de reproducción y de cuidado para poder sacar la seda, para hacer ropa, para hacer implementos que fueron primero de lujo para la corona y después usados por la nobleza. Ahora, a partir de ese hecho, de los gusanos de seda que les acabo de contar, el imperio comenzó a producir su propia seda, principalmente en Siria. Los talleres estatales de Bizancio multiplicaron su producción y el comercio creció enormemente. Así que la principal actividad económica del imperio fue la textil. La tela producida se exportaba a Europa Occidental y luego se llevó a China e India. Se manejó la moneda, ¿sí? Y la moneda se le llamaba el solidus, que era la manera como ellos manejaban toda su economía. Y esto permitió que Constantinopla pudiera controlar la mercancía y pudiera controlar todo lo que eran los ingresos de impuestos. Pero también esto llevaba por un lado que los poderes emergentes buscaran la expansión de sus culturas, como lo vimos en el anterior ejercicio que fue el Islam. Y fuera de eso también el imperio bizantino necesitaba fortalecer su ejército, sobre todo lo marítimo, que hizo que en un momento determinado se botara más dinero para la defensa que para lograr ayudar a la población, generando gastos y niveles insostenibles por parte del imperio. No se manejaba mucho el sistema de pesas. Digamos, los sistemas de pesos y medidas debían ser permanentes, de fácil reproducción y de bajo costo. Y utilizaban materiales como el cobre, el bronce y el latón para la fabricación de balanzas. Y eso les ayudó a ellos a generar el sistema de medidas y obviamente copiaron algo del sistema chino que gozaba con gran prestigio en ese momento para poder saber qué era lo que se compraba y cuánto pesaba cada cosita. Ahora, la propiedad de la tierra. Pues el Estado toma un papel de intervención ya que se preocupa por asegurar el abastecimiento e impedir las tensiones internas, así como también por regular la distribución espacial de las actividades mercantiles y artesanales instaladas a lo largo del eje central de Constantinopla. Y esto permitió que las áreas urbanas fueran corporaciones territoriales, lo cual generó la libertad del comercio y de producción que fueron desconocidas primero en Bizancio, pero después fueron ya más atendidas. Ahora, el eparca era el único alto funcionario con derecho a intervenir personalmente o por medio de sus representantes en la vida interna de las corporaciones y supervisaba también la organización de su actividad. Esto significa que el eparca venía siendo un antecesor del señor feudal, sino que en este caso el eparca no tenía ningún compromiso, sino simplemente revisaba lo que el emperador le dijera y a partir de ese momento desarrollaba su actividad. Ahora, el régimen de propiedad de la tierra del imperio bizantino era latifundista, grandes extensiones en pocas manos.
Esto era habitual porque las campañas militares que eran exitosas culminaban con el reparto de tierras conquistadas. ¿Listo? Ahora, dentro de ese proceso, lo más importante, aparte de la seda, es la producción agrícola. Esto es de gran importancia en la economía del imperio. La agricultura estaba organizada entre los latifundios que manejaba la nobleza y el clero. El arado, utilizado en el imperio de Oriente, era igual empleado en el imperio de Occidente. Estaba tirado por animales, generalmente bueyes, y constaba de una esteba para guiar y una reja de hierro, que era la que rompía el terreno o lo preparaba para la siembra. Ahora, otro proceso es el comercio. Fueron muy fuertes utilizando el mar Mediterráneo. ¿Listo? Fuera de eso, utilizaban el mar Arábigo, utilizaban el mar Caspio para poder llevar todos sus productos. ¿Listo? Utilizaron mucho la invención china que fue la brújula. Ellos la utilizaron en demasía porque les permitía guiarse para poder llegar a sus lugares y crearon algo que fue la ruta de seda. Y esto significa que por allí, valga la redundancia, se llevaba la seda y se transportaba toda la mercancía. Listo. Ahora, el comercio bizantino, para ir como llevando nuestro final, nuestra clase de hoy, el comercio bizantino por las rutas desapareció cuando en el siglo VII se perdieron las provincias meridionales del imperio. Es decir, se perdió parte de lo que conocíamos nosotros de Arabia, se fue perdiendo debido a que pues, los otomanos o turcos fueron empezando a invadir. ¿Listo, muchachos? Ahora, para ir terminando, el comercio bizantino era el eje económico que unía Europa con Oriente. Otra cosa que cuando desaparece el imperio hizo colapsar el comercio mediterráneo y generó cambios históricos de gran trascendencia. Miren, tras la caída de la Constantinopla, españoles y portugueses llegaron a América y África en busca de rutas alternativas. Los portugueses alcanzaron la India tras circunvar, o sea, es decir, atravesar África. Los españoles patrocinaron las expediciones marítimas de Colón por el Atlántico y lo que llegó a el descubrimiento de América como lo conocemos en nuestra historia. Y para terminar en este proceso, vemos que la caída del imperio bizantino se dio junto con la caída de Constantinopla en el año 1453. Lo que les decía hace un momento, por la invasión del imperio otomano, la cual se dio a partir de que los turcos estaban logrando un gran avance en diferentes territorios de Asia y África. Ahora, con el imperio bizantino en crisis, devastado por los problemas sociales, se dio que el imperio otomano invadió Constantinopla en 1453 y dio cabida a la terminación del imperio. Esta caída significó un grave problema para los cristianos, ya que la entrada de los turcos a Europa trajo otras religiones, costumbres e ideologías. Asimismo, este hecho marca el final de la Edad Media y también el final del Imperio Romano. Listo, chicos, entonces esto fue el Imperio Bizantino. Les recuerdo, por favor, trabajar su módulo. Listo. Y vamos a tener luego, por medio de Google, un formulario donde vamos a hacer una pequeña evaluación o vamos a hacer un pequeño quiz. ¿Listo? Entonces, por favor, repasen, tengan pendiente este tema, así mismo como el tema anterior, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan feliz tarde.